Bendiga a todos, vamos a esperar acá que se conecten. Un saludo para Alma, un saludo para Kate, para Emma, para Sanob y un saludo también para los que están conectando en los canales de Litany. También un saludo para los hermanos que están también conectando en Facebook, Dios les bendiga. Y también para los hermanos que van a estar en los 4 canales de YouTube, Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a empezar con una oración y vamos a hacer la parte primera que nos la dirige la hermana Sandra, por favor. Padre amado, misericordioso, Señor de la gloria, tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Una vez más, Señor, delante de tu presencia, porque tú eres bueno, Señor, porque tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Gracias, gracias, gracias. No hay como agradecerte, Señor, que estamos vivos en este momento, Señor, con una oportunidad más de aprender, de escuchar tu palabra, Señor, de estar reunidos en tu nombre, donde tú mandas bendición y vida eterna, Señor Jesús. Señor, usa los labios del hermano Henry para que imparta tu palabra, nos llegue a nuestro corazón, Señor, y así puede recorrer la palabra donde tú quieras que llegue, Señor Jesús. Gracias, mi Padre amado, por los hermanos que estamos aquí presentes, por los que están en línea, Señor, y por los que van de venir, Padre amado. Abre nuestra mente, nuestro corazón y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay algo muy importante en este tiempo para nosotros que somos cristianos y que seguimos a Jesucristo. Ya nosotros no nos tienen que decir como de pronto en el año 60 o que nos decían, mire, van a haber pestes, van a haber terremotos, van a haber hambre, van a haber guerras, rumores de guerras y todo eso. No, ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo. Entonces, lo importante de nosotros no es alarmarnos por lo que está pasando, sino no perder el objetivo. Siga, hermano Mauricio, Dios le bendiga. Lo importante es no perder el objetivo, ¿ya? El target, por lo menos alguien va a un trabajo, voy a ponerle, y ya hay 50 trabajadores y cada uno está haciendo una labor. Entonces, si la persona comienza a hacer las labores de los demás y los demás pueden descuidar su labor. Entonces, nosotros, la única labor que Dios nos ha encomendado es predicar el Evangelio. Pero nosotros, dentro de predicar el Evangelio, tenemos algo muy importante que es la salvación. Pero dentro de la salvación está el asunto que nosotros nos puede distraer el mundo, o sea, las cosas, los afanes de la vida, porque es normal que todo esto influya en nuestra vida cotidiana, porque estamos aquí en la tierra y no podemos despegarnos de la tierra, pero tenemos que tener las cosas de acuerdo al proyecto que Dios ha trazado. Entonces, una de las cosas es cómo yo debo de estar en este tiempo, en este maravilloso camino del Señor, cómo debo yo de caminar en este camino, ¿sí? Porque una cosa es que yo esté ahorita con esta paz que tenemos y nos podemos reunir y no estamos escondidos porque nadie nos está persiguiendo. Y otra cosa es estar aquí y tener todo tapado porque nos están persiguiendo, que ya no podemos hablar nada. Eso son dos cosas diferentes. Entonces, en todas las situaciones que nos hallemos, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo yo debo de caminar en de seguir a Cristo, ¿ya? Si nosotros vamos a estar en una carrera atlética y nos llevamos al hermano Mauricio y a todos, nos vamos a trotar, ¿ya? Cada uno va a trotar de acuerdo a ¿qué? A su condición física. Yo no puedo acelerar al hermano Mauricio porque él tiene de pronto otro sistema, ¿ya? Ni puedo tampoco acelerar a alguien si tiene algún problema en la rodilla. O no puedo tampoco acelerar a alguien si tiene un problema en la espalda. ¿Sí me entienden? Pero sí debo de tener cuidado de que yo debo de mirar cómo corrijo eso para poder estar entre los primeros lugares. El apóstol Pablo se tomó el cuidado, esto es bien importante, y dijo, bueno, yo he visto a los hermanos
de corintios que van y se reúnen y leen la Biblia, pero les tengo que decir algo. Y esta es la tercera parte de la enseñanza que estoy dando y no sé por qué Dios ha permitido que yo me demore tanto en esta enseñanza. Pero cada vez que yo doy esta enseñanza veo personas nuevas y creo que Dios tiene para cada uno de nosotros algo que decirnos hoy. Y vamos a ir a 1 Corintios 9:24, ¿ya? 9:24. Y esta es la parte que yo pienso que es muy importante que tengamos en cuenta, porque es algo muy especial que tengamos lo que dice el apóstol Pablo, ¿ya? Se lo está diciendo a una iglesia de Corintios, que es una iglesia normal, ¿ya? Mire lo que nos dice. Puede leerlo, hermana Sandra, si lo tiene, por favor. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo tengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué haría usted, hermana Lorena, si alguien te dice eso? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué diría usted, hermano Ignacio? Hay que prestar atención porque el asunto está que yo voy a la carrera, pero sí, el asunto es que, hermano, hay que llegar. No hay problema, llegamos, así sea de último, pero llegamos. Pero el asunto es cuando a uno le dicen, corre de tal manera que obtengas ¿qué? El premio. Eso ya es para pelear el primer lugar, ¿sí o no? O el segundo o el tercero. Entonces, aquí viene el asunto de la motivación, ¿ya? ¿Cómo nos motivamos nosotros para ganar el premio? Porque si nosotros nos vamos a vamos a decir, yo le digo, hermano Ignacio, camine, vamos a hacer un poco de ejercicio y inscribámonos ahí en una mini maratón ahí de Deerfield Beach. Y como ¿cuánto es? No, son como 10 kilómetros, y eso es bastante. No, pero vamos por pasarla, nada más, de verdad sí. Entonces arrancamos con toda esa gente, pero nosotros vamos ¿de qué? De paseo. En el camino del Señor no podemos ir de paseo. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Entonces aquí es donde viene, ¿cómo yo voy a correr de tal manera que yo obtenga el premio? ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene la parte espiritual que juega un papel muy importante en nosotros. Ya, la parte espiritual nosotros estamos de pronto en un ambiente normal, vamos a decir, yo siento motivación de las cosas de Dios, estoy bien, pero de un momento a otro de pronto yo tengo una batalla interna en el espíritu, que eso le ha pasado a todos. Y entonces llega a la iglesia, pero no tiene ánimos de ¿qué? De nada. Y entonces la persona comienza a vivir una situación así y no se da, nadie puede detectar qué le está pasando al hermano, ni el pastor ni nada. Entonces ahí es donde viene la parte, cómo yo trato de en esa situación correr de tal manera que yo obtenga ¿qué? El premio. Siga hermana Kaylee, siga hermano Noé. Amén. Y entonces ahí es donde viene cómo yo voy a correr en medio de eso si no tengo ánimos. Yo recuerdo, les voy a contar algo, que esto me pasó a mí. Yo recuerdo que yo tenía muchos deseos de abrir un programa de radio en Colombia, ¿ya? Y lo abrí y lo transmitía cada 8 días, ya, cada 8 días lo transmitía. Y yo pensaba en que quería tener un programa todos los días. Pero mi problema era que yo estaba muy joven y entonces yo decía, y cuando yo amanezca que no tenga ánimo, porque yo en esa época vivía un día, me sentía como en el quinto cielo, al otro día como en un tercer sótano. Así era mi vida cristiana. Pero hubo un momento en que eso cambió. Pero lo que yo les quiero decir es, ¿cómo usted en un día, con un programa de radio, hermano Mauricio, y usted no tiene ánimo ni para usted, y cómo va a dar la enseñanza? Si no tiene, ¿sí me entiendes? Uno se vuelve como un hipócrita en ese momento.
Entonces, incluso me pasó algo con un hermano que estaba a mi lado, y le decía, hermano Henry, estoy yo que tiro la toalla, como los boxeadores, que ya no dan más. Y entonces, no, yo estoy que ya no puedo más, estoy que tiro la toalla. Entonces, bueno, entonces él estaba ahí al lado y en ese momento, bueno, el hermano nos dirige en los himnos. Y pasa el hermano que estaba que tiraba la toalla y comienza, y hermano, nosotros sí estamos felices, nosotros estamos con el que todo lo puede. Y entonces yo quedé como confundido, pero si está ahorita que no tenía ánimo y mire ahora, era un excelente vendedor, vamos a decirlo así. Vendía las cosas de Dios muy bien, pero él estaba desboronado por dentro. Como el payaso que ríe, pero su corazón está llorando. Entonces, ¿cómo yo nivelo esas dos situaciones, hermano Mauricio? Para que lo que yo estoy proyectando también lo esté, ¿qué? Viviendo. Y ahí es donde dice Pablo, corred de tal manera que obtengáis, ¿qué? El premio, ¿ya? Que obtengáis el premio, de esa manera, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender cómo yo debo de correr. Entonces, leímos el 24. Ahora vamos a comenzar a analizar esto. El 25, ¿cómo nos dice? Todo aquel que lucha de todas se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí viene, dice, mire, los que corren el estadio, los que van a la maratón, se abstienen de muchas cosas, ¿sí? Ya no fuman, no se embriagan, no trasnochan, la alimentación cambia, tienen una disciplina, cambian. Dice, ellos para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Pero nosotros también tenemos que abstenernos de muchas cosas para recibir una corona, ¿qué? Incorruptible. Entonces, ¿de qué cosas nos debemos nosotros vamos a decir, de abstener? ¿De qué cosas cree que para ganar este premio, de qué cosas nos debemos de abstener? ¿Ya? Del pecado primeramente. El pecado lo encierra ya todo lo demás, ¿ya? Pero también debemos de abstenernos de algo muy importante. ¿De qué? La mentira. Es pecado también. Entonces aquí viene una cantidad de factores y casi nadie menciona del desánimo. Pero también nos tenemos que librar del desánimo, porque llega el momento en que uno se desanima. Mira, yo les voy a decir algo. Yo pienso que la batalla más dura que hay en la Biblia la libró ¿quién? Job. Job fue la batalla más dura. Y Job se atrevió a decir, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi cuerpo se deshaga, con mis ojos yo veré ¿a quién? A mi Redentor. Eso no lo dice casi nadie. Nadie. Pero él sacó fuerzas de donde no había. Aquí es donde viene cómo yo voy a lidiar con el momento en que viene el desánimo. Porque la Biblia me dice que yo debo de correr de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio, la corona. ¿Ya? Pero dice, yo tengo que abstenerme de muchas cosas. Entre todo eso, ¿qué? El pecado. El pecado. Y aquí es donde uno tiene que comenzar a correr de tal manera que uno dice, bueno, yo me abstengo de esto, me abstengo de esto, me abstengo de esto, me abstengo de esto, me abstengo de esto. Porque voy a correr de tal manera que yo obtenga ¿qué? La corona. Pero fuera de eso, que esa es para mí es la primaria. Es la primaria. Viene otro nivel que está en el versículo 26. ¿Cuál es el siguiente nivel que está en el versículo 26? ¿Cómo nos dice ahí? El 26, ¿cómo nos dice? Hermana Kelly. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, el apóstol Pablo dice, mira, ya usted ya sabe que se tienen que abstener de algo, pero dice, yo te voy a decir yo cómo corro. El apóstol Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, dice, yo ahora tengo una manera. Y dice, así que yo de esta manera que corro. ¿Y cómo corro? No como a la ventura. Como tirándome a la aventura. No, ventura es que yo le diga, hermana Lorena, hermano Ignacio, vamos a ir a esta carrera. La aventura es ir sin dirección. O sea, aventurar. Por eso. Aventurar. Entonces, dice, yo corro de esta manera, no como a la aventura, no aventurando, sino yo tengo ya mi objetivo. Es ganar el premio. Ahora, de esta manera, pero aparece otra parte. Primero era la abstención, ahora correr no a la aventura, pero ahí dice peleo.
¿por qué peleo? ¿Por qué ahí en esta carrera para obtener el premio tengo que pelear? La batalla de la fe. La batalla de la fe. Y esa batalla es muy importante. Porque cuando una persona está enferma, ¿qué es lo que pierde? La fe. Pero si la persona no está enferma y el otro está enfermo, el otro le dice es que usted tiene que hacer esto, pero cuando se enferma ya la fe es diferente. Sí, porque ya soy el afectado, soy yo. Entonces ahí donde hay que entender que para lograr este premio tenemos que pelear. Pero pelear en el sentido de la fe y de las batallas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado ¿la qué? ¿La mala batalla o la buena? La buena batalla de la fe. ¿Ya? Entonces, esta es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, esto hermano John, en todo para ganar ¿qué? Para ganar el premio. Recuerde que todos estamos acá. Y nos dicen a nosotros que estamos acá, vamos a hacer una carrera y el primer premio va a ser $1,000, un ejemplo. El que llegue primero. Y todos queremos $2,000, vamos a decirlo así. Entonces salimos a correr, pero de pronto sale el primero a toda y se cansa. Pero alguien dice, yo tengo que planificar y mirar cómo, eso es, mirar cómo vamos a correr en este camino del Señor para obtener ¿qué? El premio, la vida eterna, estar entre los escogidos. Eso es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que pelear? No perder la fe. La fe, ¿por qué viene? ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Y aquí es donde viene. Si yo estoy en un salón de conferencias como este, y yo estoy en una iglesia, y a mí me están dando una palabra, pero la palabra no está de acuerdo, escúcheme bien, a las palabras de Jesucristo, y yo recibo eso y me como eso, yo ahí estoy perdiendo la pelea de la ¿qué? De la fe. Porque es que la fe viene únicamente por oír ¿cuál palabra? La de Dios. ¿Ya? Entonces todo esto son las cositas que nosotros debemos de tener en cuenta para pelear, para correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Entonces peleo, de esta manera peleo. No hubo quien golpea y ahora viene el aire. ¿Usted sabe que el que golpea el aire, qué hace? ¿Obtiene el premio? No. Si en una pelea de boxeo, el otro es tan escurridizo que cada vez que le manda el gancho de derecha no lo agarra, está golpeando el aire. Por eso que Pablo dice, no como quien golpea el aire. Yo tengo que saber qué es lo que tengo que golpear. Entonces, usted está tranquilo. Voy a hablar esto porque esto casi no se enseña en las iglesias. Está usted tranquila en su casa y tiene un sueño. Y el sueño es que usted está enferma, que usted esto, que siente dificultades, que todo eso. Y usted ve qué raro ese sueño y sigue tan tranquila. Ahí hay un problema que usted no lo ha solucionado. Yo les voy a contar una historia que pasó. Mi madre se enfermaba todas las semanas. Se enfermaba tan grave que todas las semanas llegaba la ambulancia y se la llevaban al hospital. Y llegaba al hospital, le hacían todos los exámenes y no tenía ¿qué? Nada. Y ya llevaba así como 2 meses. Y yo, qué raro eso, hermano John, que mi madre... Y le daba, se asfixiaba, que no podía respirar, se ponía y se miraba mal. Pero nadie, ningún doctor, todos los exámenes salían perfectos. Entonces yo le pido a Dios, por eso es que yo le voy a decir acá, que dice, no como quien golpea el aire. Porque dentro de este espacio que usted ve, dentro de este universo, de este asunto de la atmósfera, existe otro mundo espiritual, donde están los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas y las huestes espirituales. Y esas nos pueden influenciar para hacer perder ¿qué? Que no corramos de tal manera que obtengamos el premio. Entonces yo le digo, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando con mi madre. Y estaba orando así y quedé yo en el espíritu. Me veo yo entrando al cuarto de mi madre. Y qué raro que me vi con sandalias y con túnicas, pero así me vi entrando. Y cuando yo entro al cuarto de mi madre, esto lo quiero para que ustedes noten cómo es que se pelea no golpeando el aire, sino golpeando las cosas espirituales que llegan.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de las regiones celestes. Entonces, por eso es la manera como debemos de, es ahí donde entra la palabra, yo peleo. No como con que golpeo ahí no, yo sé con quién tengo mi pelea. Fuera de la fe, tengo esta pelea espiritual. Entonces yo entro y miro un poco de escorpiones en el cuarto. Grandes, como así la palma de la mano, así, y con esa, ¿cómo se dice? La cola esa y la aguijón ahí. Y dentro que yo estoy viendo eso, yo miro eso y yo, wow. Entonces me llega un pensamiento. Usted los mira y usted los evita, pero su mamá no los ve y recibe el daño. Entonces yo, wow, está tremendo. Entonces yo digo, Señor, entonces yo me acuerdo, dentro de esa visión me acuerdo de que hay un versículo que dijo Jesucristo, os doy autoridad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones y pisotearlos y hollarlos con los pies. Entonces yo levanto el pie para pisotear uno de esos y destruirlo, pero le miro que tiene esa ponzoña muy larga y no sea que este animalito sea más rápido que yo y yo tengo sandalias y me va a hacer el daño porque yo lo piso así y saca por un lado, claro, me cae. Entonces yo le pido a Dios, le estoy diciendo esto para que ustedes se den cuenta cómo es que se golpea no el aire, sino estas potestades. Entonces yo le pido a Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, escuchen bien, porque la orden de Cristo es que todo es en el nombre ¿qué? De Él. Sea de hecho o de palabra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dice el versículo. Le digo, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que destruyas esto. Y yo veo que esos escorpiones hacen ¡pam! Y se prenden en fuego. Y se queman, se van quemando, pero de un lado del cuarto lanzan más escorpiones. Y se quemaban, pero esto aquí yo nunca voy a terminar, porque botaban más y más. Y miro como una puerta así, oscura, y de ahí mandaban más. Entonces yo comienzo a, Señor, no sé lo que hay allá, pero así como destruye eso también allá. Eso era una oscuridad terrible. Y de esa oscuridad mandaban ahí. Resulta que hace años, en la casa, mis padres cuando salieron a la obra, rentaron toda la casa. Y vivieron ahí una gente que practicaban el espiritismo y brujería y todo eso. Entonces quedaron unas cosas ahí abiertas. Nadie sabía eso. Entonces de ahí mandaba, entonces eso también se puso como un horno de fuego. Y ya, no lanzaron más escorpiones ni nada de eso. Bueno, yo terminé mi oración y me desperté yo. Qué raro eso que yo tuve. Yo les voy a decir algo. Nunca más mi madre se volvió a enferma. Nunca más asfixia, nunca más nada. Entonces, ¿puede un cristiano sufrir eso? Sí, lo puede sufrir. Yo hablé con una hermana, esposa de pastor, y una bruja llegaba todos los fines de semana y le daba una paliza a los dos. Y yo, pero ¿cómo si ustedes son pastores? Pero hermano, yo me desperté una noche con el cinturón aquí agarrado y yo ahorcándome. Ya, estaba en el Distrito Federal de México, que allá hay mucha brujería en México. Y entonces yo le dije, no, vamos a orar. Eso tiene que terminar. Si Jesucristo le dice a los apóstoles, está en la Biblia, hermana Kelly, está en la Biblia, dice, os doy autoridad de hollar. Os doy autoridad sobre toda fuerza del mal. ¿Quedó alguna por fuera? Así dice la Biblia, sobre toda fuerza del mal. Y hoy doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones y todo. Eso, hollar, es destruir. Pero a los demonios no se pueden destruir. Él dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. En mi nombre las enfermedades no se echan fuera. Sino, dice, en mi nombre pondrán las manos y sanarán a los enfermos. ¿Ya? Todo tiene una razón de ser. Y luego viene, si comieren cosa mortífera, no les hará ¿qué? Daño. Y si tomaren serpientes humanos, tampoco les hará daño. No sufrirán ningún mal. Entonces aquí es donde viene y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire. Eso para obtener ¿qué? El premio. Ahora viene acá. El 27, que me parece a mí el más difícil.
Dice, puede leerlo hermana Sandra, ¿cómo nos dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es más difícil. Sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. Uno parece ahí que el apóstol Pablo como que ha perdido un poco la razón. ¿Cómo así que golpeó mi cuerpo? ¿Sí me entiende? Entonces aquí es donde viene que el apóstol Pablo tenía un problema que lo tenemos todos nosotros, que es nuestro ego y nuestro carácter. Si nuestro carácter es fuerte, entonces nosotros vamos a tratar a los hermanos como fuerte, sin misericordia y sin nada. Y vamos a mirar los errores de los hermanos, no como el error que es, sino una cosa enorme. Entonces el apóstol Pablo tenía ese problema y él dice, a mí me tocó comenzar a golpear mi cuerpo. Él se encuentra con el apóstol Pedro. Y Pedro tenía un problema de que se portaba con los judíos como si fuera judío. Y cuando llegaban los cristianos, entonces él se retraía y se hacía como que no tenía nada que ver con los cristianos. Entonces Pablo lo captó y una vez dice, lo increpé delante de todos. Fue un error de Pablo. Tú eres te estás portando como un hipócrita. Entonces, claro, Pedro pues se quedó callado porque le estaba diciendo pues la verdad. Pero ahí es donde viene que hay mucha gente de pronto que uno dice esa manera, y aquí es donde dice, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. Esto es para todos los detallitos que tenemos que tener para correr esta carrera y ganar ¿qué, hermano? El premio. Entonces dice la Biblia que con la vara que yo mido, a mi prójimo yo seré ¿qué? Y fuera de eso me agregan más. Entonces yo me voy a cuidar en eso. Entonces, el apóstol Pablo pues midió fuertemente a Pedro. Entonces, él ya después comienza a recapacitar y dice, yo no debía haberle hecho eso a Pedro, debía haberlo llamado ¿qué? Aparte, como enseña Cristo. Si usted ve un hermano que está en alguna falta, llámelo a solas y habla con él a solas. Mire, hermano, yo he visto esto y me preocupa en que yo pudiera ayudarte. Y el hermano, no, usted ha venido a juzgarme. No, en que yo te puedo ayudar para que usted pueda superar eso. Porque recuerde que la misericordia triunfa ¿sobre qué? ¿La misericordia triunfa sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el pecado. La misericordia triunfa sobre... Vamos a ir a Corintios, a Santiago. Vamos a ir a Santiago. Vamos a ver, Santiago, capítulo 13, 2.13. Santiago 2.13 y lo pueden leer. Santiago 2.13. ¿Cómo nos dice Santiago 2.13? ¿Puede leerlo? Quien lo tenga. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la misericordia triunfa ¿sobre qué, hermana Kelly? Sobre el juicio. Pero mire lo que dice. Entonces yo voy a correr este camino del Señor de tal manera que yo obtenga ¿qué? El triunfo, el premio, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en cuenta lo que dice ahí, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Hasta ahí todo bien claro, hermano Noé, todos claro ahí. O sea que de aquí en adelante yo tengo que tener o no tener misericordia. Tengo que tener misericordia 100%. Porque el juicio se hará aquel sin misericordia, aquel que hiciere sin misericordia también el juicio. Pero la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Entonces yo me quedo con la misericordia y hay una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Entonces corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. Entonces yo me voy a volver ¿qué? Misericordioso 100%. No alcahuete del pecado, que eso es diferente. Porque yo me vuelvo misericordioso porque tengo que salvar a esa ovejita que está enferma, a esa ovejita que está lastimada, a esa ovejita que está perdida y quebrada, esa ovejita que tiene ¿qué? Muchos problemas, a esa ovejita que está descarriada, a esa ovejita que está ¿qué? Perdida. Entonces yo me vuelvo misericordia ¿para qué?
con misericordia para poderla traer y que sea salva. Entonces, esa misericordia triunfa sobre el otro juicio, sobre el juicio que hacen los fariseos. Esta mujer debe morir como apedreada. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿qué? En el reino de los cielos. Entonces aquí viene todo esto zarandelitas que yo estoy hoy diciéndoles, es para que nosotros corramos de tal manera para obtener ¿qué? El premio. Entonces aquí dice que hemos leído, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Porque es que yo para tener misericordia debo de tener antes algo. ¿Sí? Y usted mira a una persona que lleva tantos años en el Evangelio y sigue con sus problemas. Entonces usted tiene misericordia. Pero usted para tener misericordia antes tiene que tener ¿qué? Paciencia. Y la paciencia casi todos los cristianos la pierden a veces, la perdemos. ¿Ya? Con las personas. Pero para yo tener paciencia tengo que tener antes ¿qué? Amor. Amor. Usted sabe que hay algo psicológicamente que influye sobre nuestro cuerpo. Usted mira un arroyo y hay que pasar al otro lado, pues usted no se quiere mojar ni meterse en el agua. Usted tiene que saltarlo. Si en la mente usted bloquea y dice, yo no puedo saltar eso, no lo va a saltar. Pero si usted en la mente dice, yo puedo, usted lo logra. Siempre y cuando esté dentro de los términos normales, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con las cosas de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos que tener amor para poder vencer ¿qué? Todo miedo y todo temor. Mire, hay algo increíble. Usted está tranquilo en su casa y siente que le arde la espalda. Usted se quita la camiseta y va y se mira y tiene un parche así cuadrado, morado, y le llega un pensamiento, tiene cáncer. Y usted lo mira y sí, es cáncer. ¿Ya? Entonces usted, para poder echar ese temor, tiene que tener un amor perfeccionado. Y usted echa ese temor. Vamos a leer eso de 1 Juan 4:18 para que usted lo mire. Yo estoy haciendo eso mirando ahí donde dice golpeo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo. 1 Juan 4:18, ¿qué nos dice? En el amor no hay ¿qué? Amor. Ajá, puede leerlo quien lo tenga. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. Entonces resulta que yo para tener paciencia tengo que tener ¿qué? Ese amor. Y para tener misericordia tengo que tener ese amor. Pero resulta que ese amor, para echar, hermana Lorena, todo temor tiene que ser ¿cuál amor? El perfecto amor tiene que ser. Es el que echa fuera todo temor. Pero alguna vez, hermana Lorena, a usted le dijeron, ¿cómo puede usted tener el perfecto amor? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús, pero le dijeron el cómo. Nunca. Y aquí es donde viene, corramos de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. ¿Ya? Entonces, el único que echa fuera todo temor, que yo, a mí no, hermano Henry, pero no se preocupe, pero es por el perfecto amor, que yo echo fuera todo temor. La hermana Amparo me está entendiendo, ¿cierto? Cuando usted llega a ese perfecto amor, echa fuera todo ¿qué? Temor. Y eso es como una orden que viene de arriba, de parte de Dios. ¿Alguien recuerda cómo se perfecciona el amor? ¿Alguien recuerda cómo se perfecciona el amor? Hermano Noel, hermano Mauricio. ¿Cómo se perfecciona el amor? Acuérdese, recuerde que nosotros somos palabra. O sea, la palabra en mí va a producir ¿qué? Fe. Pero si yo no recuerdo la palabra, mi fe se me puede embolatar. Y entonces yo tengo que correr de tal manera que obtenga ¿qué? El premio. ¿Cómo cree usted que puede perfeccionar el amor? O sea, ¿qué debo yo de hacer para perfeccionar el amor? No que yo lo perfeccione, porque separados de Cristo no podemos hacer nada. Pero ¿qué tengo yo que hacer, hermano Mauricio, para perfeccionar ese amor que echa fuera todo qué? Que yo ya no golpeo el viento, yo ya sé que
lo que tengo yo que hacer. Vamos a leer 1 de Juan 2:5. ¿Cómo se perfecciona el amor en nosotros? 1 de Juan 2:5, si lo pueden leer. 1 de Juan 2:5, ¿qué nos dice? Pero el que guarde su palabra en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿en quién se ha perfeccionado el amor, hermana Amparo? En el que guarda ¿qué? Su palabra, no la de otras palabras, sino la de Cristo. En ese se ha perfeccionado ¿qué? El amor, y fuera de eso, y por esto sabemos que estamos en ¿quién? En Él. Ahora, hermana Lorena, corramos de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Entonces ahora viene la otra parte. ¿Cómo yo sé que estoy en Él? Hermano Ignacio, ahí está en el mismo versículo que leímos. ¿Cómo yo sé que estoy en Él? Cuando el amor sea ¿qué? Perfeccionado. ¿Y cuando el amor se perfecciona? Cuando yo guardo ¿qué? La palabra. Y si yo guardo la palabra y el amor se perfecciona, con ese perfecto amor yo puedo echar de mi vida ¿qué? Toda clase de temores, de miedos. Entonces usted se puede acostar y duerme como un bebé. Usted sabe que hay personas que se acuestan y les da temor dormirse porque creen que se quedan ya. Sí, tienen de esos miedos, tienen esas cosas. Sí, no, entonces, nosotros entonces, ese es todo. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Yo me gozo en las alabanzas, lo he dicho muchas veces, y me gustaría tener un grupo musical, ¿por qué no? Con varias hermanas que canten y varios hermanos también que toquen instrumentos o canten. Pero nosotros, por eso el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera, hermanos, que obtengáis ¿qué? El premio. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos correr de tal manera que obtengamos el premio? Entonces, el premio se corre de esa manera. Si yo no tengo amor, no puedo tener ¿qué? Paciencia. ¿Ya? Porque dice, porque el fruto del amor, ¿qué es? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Pero luego viene que para yo tener paciencia tengo que tener amor. ¿Por qué una madre le tiene tanta paciencia a su niño recién nacido? Tiene amor. Eso que estamos hablando de lo relativo. Ah, la mamá se muere de amor por el niño y le tiene paciencia. Pero además de eso, también le va a tener ¿qué? Misericordia. Le va a tener misericordia. Le va a tener misericordia, ¿ya? Pero un niño recién nacido, si llora y llora, que tenga que 8 días, no le va a dar una palmada porque ya el niñito no entiende nada, por supuesto. Pero si ya va creciendo, pues viene la corrección, por supuesto. Pero el amor, por eso dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? Porque es que el amor hace eso. Yo veo a un hermano en una situación y el amor hace que yo no mire nada, porque yo quiero darle que la enseñanza para que salga él de esa situación y se vuelva un hombre de Dios. Pero si yo no tengo amor, voy a hablar despectivamente. Mire, y cristiano, y mire como yo no sé qué. No, nosotros no somos así ya. O sea, corramos este camino de tal manera que yo obtenga ¿qué? El premio. Entonces ya todos en su mente deben de saber que para yo tener misericordia tengo que tener ¿qué? Paciencia. Y para yo tener paciencia tengo que tener ¿qué? El amor de Dios. Y para yo vencer todo temor, ¿qué clase de amor debo de tener, hermana Lorena? ¿Un qué? ¿Un amor soso o un amor perfecto? Un amor perfecto para yo echar fuera todo temor. ¿Y cómo yo perfecciono ese amor? ¿Con qué? ¿Con qué yo lo perfecciono? Con guardar su palabra. Y si yo guardo su palabra y se ha perfeccionado el amor en mí, ¿yo qué puedo decir, hermano John? ¿En dónde estoy? ¿En la iglesia o estoy en tal parte? ¿En dónde estoy yo? En Cristo. En Cristo. En Cristo.
Y si yo estoy en Cristo, búsqueme, hermano, Noé, ese versículo. Vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Y si yo estoy en Cristo, ¿a quién se va a tomar él? A sí mismo. Entonces corramos de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. ¿Hasta ahí todo entendido, hermana Lorena? Hermana Amparo, hermana Amparito, ¿está entendido? Hermano Ignacio. Juan 14:3. Juan 14:3, puede leerlo, hermano Noé, por favor. Juan 14:3. ¿Qué nos dice? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Óyeme. Si yo me fuere y os prepararé lugar, os tomaré a vosotros, ¿qué? A mí mismo. ¿Cierto? No dice a vosotros, sino a mí mismo. Y si es así mismo, yo tengo que estar ¿en dónde? ¿Fuera de él o en él? En él. ¿Cómo yo hago para estar en él, hermano Ignacio? Acuerda el versículo de allá de 1 Juan 2:5. Dice, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado en el amor y por eso sabemos que estamos en él. Entonces, cuando yo guardo su palabra y el amor se perfecciona en mí, o sea, yo me vuelvo misericordioso y me vuelvo paciente con todo el mundo, que eso nos hace falta a todos. Sí, yo soy, de pronto yo me vuelvo aquí paciente con ustedes, pero de pronto en el trabajo no. ¿O qué dice hermano Noé? Aquí nosotros somos pacientes y tenemos misericordia, porque de pronto en el trabajo no. Pero resulta que nosotros tenemos que llevar este evangelio a todo lado. Yo anoche terminé de dar la enseñanza bíblica a las 2:30 de la mañana. ¿Ya? Y yo le decía al hermano que yo me he dado cuenta de muchas cosas que hay en mí que no están correctas todavía. Y yo tengo mucho conocimiento, no tanto, pero sí, puedo decir que tengo algún conocimiento, ¿sí o no, hermana Kelly? Y yo me doy cuenta de que hay cosas que yo fallo. ¿Ya? Entonces yo le doy gracias a Dios que por lo menos me doy cuenta. Y tengo la opción de ¿qué? De corregirlas. Pero las cosas que yo no me doy cuenta o que usted no se da cuenta, ¿cómo las va a corregir si no nos damos cuenta? Ahí es donde está el problema. Entonces nosotros tenemos que correr este camino de tal manera que obtengamos ¿qué, hermana Lorena? El premio. Llevo 3 partes enseñando esto y no sé por qué. Es Dios el que quiere que nosotros tengamos. Porque esta es la tercera parte que tengo que subirla como tercera parte. Lo mismo, correr de tal manera que obtengáis el premio. No, y yo te digo, no hay que... Mira, yo le voy a decir algo. En una carrera, si nos fuéramos con la hermana Lorena y vamos a hacer 5 kilómetros, vamos a decirlo así. Y bueno, ¿y cómo? Caminando apenas, caminando. Bueno, nos vamos caminando. Al comienzo, ¿cómo está la carrera? ¿Suave? ¿Fácil? A la mitad, un poquito más durita. Pero ¿cuándo se hace difícil la carrera? Al final. ¿Usted cree que estamos en los principios de tiempo o estamos al final del tiempo? Por eso es tan difícil ahorita. A mí me toca llenarme de paciencia con todo el mundo, porque yo sé que el uno está en una cosa, el otro está en otra, el otro está en otra, el otro está en otra, el otro está en esto. Todos estamos embolatados en muchas cosas, pero debemos de correr la carrera de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. Si el uno está enfermo, el otro le falta algo, el otro esto, el otro, pero corramos de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. ¿Ya? En este momento que está tan difícil todo el tiempo, estamos en el tiempo final, que son añitos lo que faltan para la venida de Cristo, tenemos que correrlo de esa manera. Yo tengo que volverme misericordioso, pero para yo tener misericordia con alguien, yo tengo que tener paciencia. En la paciencia, a la mayoría nos puede fallar. ¿Y falla por qué? Porque en nosotros no hay el amor, ¿cuál? El perfeccionado. ¿Ya? Porque el perfeccionado echa fuera todo ¿qué? Todo temor. Y si usted ya no tiene temor y lo echa fuera, ¿cómo se porta esa persona que ya no tiene temor? Totalmente diferente. Pero la persona que tiene temor anda diferente. Habla diferente porque tiene temor. Entonces aquí nos toca a nosotros perfeccionar ¿qué? El amor, ¿cierto? ¿Y con qué la perfeccionamos, hermano Ignacio? Con guardar, muy bien, con guardar su palabra. Y si yo guardo la palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor,
Y por esto sabemos que estamos en quién, en Cristo. Entonces, hermanos, llévense en este tesoro, llevémonos. No lo echemos, como dice, en la cartera, sino llevémoslo continuamente para todos lados, en nuestra mente. ¿Ya? Vamos a perder esto. Pero hay un versículo que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿qué? A Dios. Y hay otro que dice, sin santidad nadie verá ¿a quién? A Dios. Al Señor. Entonces viene la santidad. Hermana Lorena, ¿se ha puesto usted a pensar cómo usted adquiere la santidad? Porque yo voy a decirle a usted, vea, hermana Lorena, hay un perfume que cuando usted se lo echa, le quita el dolor de cabeza. Vamos a decirlo así. Usted huele ese perfume y le quita el dolor de cabeza. Y usted se va a buscarlo. Y usted lo busca y lo encuentra y lo compra. Yo le digo, hermana Lorena, ¿usted quiere ver al Señor? ¿Qué me debería usted? Sí. Entonces usted tiene que comprar un perfume que se llama ¿cómo? Santidad. Entonces usted se va a buscarlo. Pero usted no sabe cuál es ese. Y si usted no sabe cómo es él, pero usted que no es un perfume que es para yo adquirir santidad. Perfume para adquirir, yo no sé, eso aquí no se vende. Volvemos a lo mismo. Nos dicen todo, como dice, bueno, ya está el hermano Ignacio con nosotros, en la iglesia, ¿qué nos dicen a nosotros? Que está muy bueno y que hay que ir a la iglesia, pero hay que dar un pasito más. Hermanos, todos tenemos que tener ¿qué? Santidad. Y las ovejitas que dicen, amén. Pero ¿cómo se adquiere la santidad? Porque tiene que ser de una manera. ¿Alguien puede decirme cómo se adquiere la santidad? Santidad nadie verá a Dios. Sin santidad sabemos eso, que nadie verá al Señor, pero ¿cómo yo adquiero la santidad? Porque la santidad viene después de una ¿qué? Santificación. Sí, por ahí me están invitando a ir a una iglesia a dar un estudio bíblico y voy a hacerlo, pero yo tengo mis puntos, como dice, claros, de que yo tengo que enseñar lo que enseñó Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí se dan cuenta ustedes cómo nosotros nos podemos embolatar diciendo cosas y viviendo cosas que a la larga no sabemos cómo obtenerlas. Y entonces estamos golpeando ¿qué? El aire. Y estamos corriendo sin llegar a obtener ¿qué? El premio. Entonces, para yo ser santo tengo que ser santificado. ¿Cómo yo soy santificado, hermana Kelly? La palabra. Por la palabra. Juan 17:17. Ya. Yo quiero que todo esto ustedes entiendan y gracias por los hermanos que están en YouTube. Ya tenemos 47 minutos. Y por los hermanos, la hermana Petrona, por ahí le mandé la invitación. Y por los demás hermanos que están conectándose. Ahorita es bien difícil que las personas se identifican más con la música cristiana y con la alabanza, pero con la enseñanza yo veo que hay muy poca gente que se identifica, y es donde más nos debiéramos de identificar. Entonces ahora tenemos nosotros lo que nos dice Juan 17:17, ¿qué nos dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santificación viene ¿qué? La palabra. En la verdad de Cristo, en la palabra de Cristo. ¿Sí notan cómo viene la santificación? Entonces la persona que es santificada llega a la santidad. Entonces, yo a veces me toca tener mucho cuidado porque estoy corriendo de tal manera que quiero obtener el premio. Entonces, estamos hablando con el hermano John. Y entonces el hermano John me está contando, hermano Henry, cuando yo estaba en Nueva York, esto y esto, y le aumenté un poquito. Ahí ya perdimos el examen. Y yo también le cuento a él, no, yo también estaba en estas vueltas por ahí y esto, y también le aumenté un poquito, sí, exagerando. Entonces, ahí estamos nosotros perdiendo ¿qué? El examen, porque estamos agregando ¿qué? Mentirillas. Entonces, yo tengo que de aquí en adelante tener cuidado para hablar, porque es que nosotros somos humanos y traemos una cuna que si yo nací en Medellín, olvídese, yo traigo una cuna pero tremenda. Si nació en Medellín, echamos muchas mentiras. Eso es algo natural allá, natural. Entonces, nosotros como ya vamos a estar en este camino, ya yo tengo que cuidar.
Entonces, a ver, muchas veces me toca decir porque se me olvida, te digo, no estoy seguro si era así o era así, pero para no qué, para no mentir. ¿Por qué? Porque yo soy santificado es con la qué, con la verdad de Cristo. Pero si yo le digo a una persona, mira, esta es una silla, esa verdad a mí no me santifica. Pero si yo digo, hermano, esta silla está hecho en piel de tortuga, ahí yo ya metí una mentira. ¿Sí me entiende? Entonces, yo ahí yo soy ya un mentiroso. Entonces, yo ahí ya no estoy corriendo de tal manera para obtener, ¿qué? El premio. Yo vi un hermano que decía, pregúntense por qué Dios primero hizo al hombre y de último hizo a la mujer. Y él se inventó su cosa ahí. Ya, él se inventó su problemita ahí. Pero uno no puede decir eso. ¿Ya? Porque resulta que uno tiene que tener el cuidado de siempre tener, ¿qué? Misericordia y compasión. Entonces, lo más importante hoy es que ustedes sepan que yo quiero la santidad, porque sin santidad nadie verá, ¿qué? Al Señor. Cuidando mi manera de pensar siempre. En mi pensamiento piense yo con la verdad, hable con la verdad y obre con ¿qué? Con la verdad. Esa verdad de Cristo a mí me santifica. Y si soy santificado, pues tengo la santidad. Pero ya para terminar, hermana Lorena, resulta que en la Biblia encontramos un versículo, si lo busca el hermano Noé, por favor. Dice, sed santos como Él es santo, o sed santos como yo soy santo, o Él es santo. Vamos a buscar ese versículo, porque ahora viene algo muy importante, ¿ya? Primera de Pedro 1:16. Vamos a buscarlo, está antes de Juan. Primera de Pedro 1:16. Pueden leerlo, el que lo tenga. ¿Ya? Primera de Pedro 1:16. ¿Cómo nos dice? Van a Sandrita, por favor. O quien lo tenga. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Óyeme, eso lo dice el apóstol Pedro. Escrito está, dice, yo soy santo, escrito está, sed santos, dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, sed santos porque yo soy ¿qué? Santos. Jesucristo deja escrito algo. Sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Pero si yo, por guardar la palabra, perfecciono el amor, yo estoy ¿en quién? En Cristo. Y ese perfecto amor me echa a echar fuera que todo temor. Pero también me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Comenzar a cuadrar mis pensamientos, alinearlos siempre con la verdad. Mi manera de hablar con la verdad. Y todo con la verdad. Entonces, esa verdad a mí me santifica. La verdad de Cristo me santifica. Voy a poner un ejemplo. Alguien dice, no, pero hermano Henry, está bien que usted tenga misericordia, pero dígale la verdad para que aprenda. ¿Sí me entiende? Ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Porque yo tengo que tener, ¿qué? Misericordia. Y esa misericordia tiene que triunfar siempre sobre el juicio de la otra justicia que no tiene misericordia. Ahí tengo yo que tener, porque yo tengo que tener misericordia porque estoy predicando ¿qué? El Evangelio. Pero si yo llego a condenar al que voy a rescatar, ¿cómo lo rescato, hermano Noé? Si yo condeno al que voy a rescatar, ¿cómo lo rescato? Sí, pero si lo estoy condenando ya no puedo. Y ahora hago la pregunta, ¿muchos de nosotros no a veces juzgamos y condenamos? Entonces, eso toca corregirlo
porque vamos a correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio, que estemos en el arrebatamiento. Ahora, yo ya sé que con la verdad yo soy santificado y tengo la santidad. Y para terminar, que falta un minuto, para terminar viene la pregunta final. ¿Cómo yo perfecciono ya no el amor, hermano Noé? ¿Cómo yo perfecciono la santidad? Esa sí se acuerdan. ¿Cómo yo perfecciono la santidad? Por medio de la palabra, dice la hermana. Diga otra persona lo que quiera decir. Por medio de la palabra, ¿ya? Por medio del amor, de la justicia. ¿Cómo yo perfecciono la santidad? Porque ya ustedes ya saben que por medio de la palabra, guardando la palabra, se perfecciona el amor, que echa fuera todo temor, y de esa manera sabemos que estamos en él. Pero ¿cómo yo? ¿Cómo? En la verdad. Mira, vamos a ir a 2 Corintios 7.1. 7.1. 2 Corintios 7.1, porque todo esto es conocimiento. Recuerde que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Siete qué? 7.1. Puede leerlo el que lo tenga. ¿Segunda? 2 Corintios 7.1. ¿Cómo dice? Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿perfeccionamos la santidad en qué, hermano John? En el temor de Dios. En el temor de Dios. No se nos va a olvidar, ¿cierto? ¿Qué dice hermana Keile? ¿Le dejamos esa tareita a usted? Ok, listo. Entonces, perfeccionamos la santidad ¿en qué? Temor de Dios. En el temor de Dios. Pero ahí tenemos otro problema, hermana Lorena. Que si yo no entiendo qué es el temor de Dios, ¿cómo voy a perfeccionar la santidad? Entonces el temor de Dios, para yo poderlo entender, tiene 8 pasos. Está en Proverbios 2, del 1 al 5. Tiene 8 pasos. Cuando yo entiendo el temor de Dios, por eso es que se perfecciona la santidad. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Hoy, si hacemos esta pregunta, ¿cómo cree que las iglesias deben ser edificadas? Una pregunta, y dice, bueno, hermano, la iglesia hoy la podemos, si alguien es muy relativo, dice, me gustaría una iglesia que fuera edificada como estilo con cúpula, de esta manera, la iglesia que así, la iglesia, cada uno va a decir su sitio. No, a mí me gustaría que fuera como un coliseo. A mí me gustaría que tuviera como un espacio para que el eco, o sea, que tuviera buena acústica. Y todos van a dar, y que usted mira que llegan mucha gente, ¿cómo queremos que sea la iglesia nuestra? ¿Ya? Y en eso no hay ningún problema. Y nos preocupamos por la presentación que vamos a dar de nuestra iglesia. Muchas veces. Y uno se siente orgulloso, te invito a mi iglesia. Y cuando entran, cosa tan hermosa, un palacio. Pero los apóstoles edificaban las iglesias muy diferente. Realmente usted no encuentra nunca haciendo ofrendas de protemplo en el libro de los Hechos. No es que esté en contra de eso, no está en contra, sino que no debemos de dejar lo uno ni lo otro, vamos a decirlo así. Y mire que las iglesias son únicamente edificadas con algo. Y eso casi no lo hay. Hechos capítulo 8 y versículo 31, pueden leerlo, cómo son edificadas la iglesia. ¿Ya? ¿Andando en qué? ¿Andando en qué? La iglesia, ¿cómo se andando en qué? Mire, pueden leerlo ese versículo, Hechos 8:31. Vamos a ver si es ese, porque me llegó ya para finalizar y ya terminamos. ¿Cómo nos dice Hechos 8:31? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ese no es. No es ese. Entonces vemos a ver si es 8 o 9:31. Déjame mirar a ver. 9:31. 9:31. No estaba cerquita, ¿cierto? 9:31, ¿cómo nos dice? Entonces, Sigue, hermana Lorena. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto está escrito ahí.
eran edificadas andando en qué? El temor de Dios. En el temor de Dios, del Señor, incluso dice ahí del Señor. Así era. Así era la edificación. Entonces nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Pero nadie nos dice, no, temor de Dios lo confunden con el miedo. Y no es miedo. No es miedo. Debemos nosotros de seguir a Cristo no por miedo, sino porque lo amamos. Y si yo lo amo a Él, ¿cuál es mi expresión número 1 de amarlo a Él? Según el punto de vista de Cristo, ¿cuál es? Ahí está. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Guardar mis mandamientos. Esa es la parte clave. ¿Ya? Guardar los mandamientos. Entonces nosotros, de esta manera, teniendo en cuenta todos estos puntos que hemos analizado hoy, podemos correr de tal manera que obtengamos, ¿qué? El premio. El premio. Todos están en el camino del Señor y todos van a ser salvos. Esto lo explicamos el martes pasado. Todos vamos a tener la salvación, pero uno solamente se va a llevar el premio. Y ese premio es una corona. Incluso, vamos a leer, que eso nunca lo leímos, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Mire lo que nos dice. Ya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y el 11 qué nos dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que la corona la podemos perder y otro viene y la toma. Pero por eso hay que guardar la palabra de ¿qué? De paciencia, y Dios nos guarda de la hora de prueba que hay en nuestro mundo entero, la gran tribulación. Por eso debemos de retener lo que tenemos. Porque usted no puede retener lo que no tiene. Hermano Ignacio, usted no puede retener lo que no tiene. Nadie, ni yo. Pero si yo tengo algo, yo sí lo puedo retener. Pero lo que uno no tiene, ¿cómo lo retiene? ¿Sí me entiende? Yo le digo, hermana Lorena, retenga este versículo. Sí, hermano Henry, y lo retiene y lo anota y lo guarda, y después lo retuvo en el papel, pero la memoria quedó otra vez ¿qué? Y mire lo que dice Cristo, retén lo que tienes. Si no tienes, y Cristo está diciendo retén esto y no lo tienes, ¿cómo lo vamos a retener nosotros? O sea, yo estoy tratando de que nosotros corramos para obtener ¿qué? El premio. Quieren que hagamos una oración para que el Señor nos dé esa sabiduría especial, que podamos retener todo y de esa manera correr de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. A ver, ¿quieren? Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y presento a los hermanos que están aquí en este salón de conferencias. Señor, los presento ante ti para que tú les des esa capacidad de retener toda tu palabra, Señor, y de esa manera, Señor, no perder la corona que está ya otorgada para aquel que retiene toda tu palabra. Señor, ayúdanos a retener tu palabra en medio de estos afanes que hay en este último tiempo que estamos viviendo. Te presento al hermano John, a la hermana Amparo, a la hermana Lorena, al hermano Mauricio, hermano Noé, a la hermana Kelly, al hermano Ignacio y a la hermana Sandra, y me presento yo, Señor. Somos personas que queremos correr de tal manera que obtengamos el premio. Señor, separados de ti no podemos hacer nada, pero estamos orando ahorita y pidiéndote, Señor, que nos ayude, porque sí queremos, Señor, correr de tal manera que obtengamos este premio de esta corona, de esta vida eterna, de estar entre tus escogidos y de disfrutar esta bendición tan grande. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Para los hermanos en YouTube, Dios les bendiga grandemente.